Este es un capítulo especial, es un capítulo distinto acá en Camarín 90. En gustos no hay nada escrito y en los ídolos tampoco. Vamos a revisar qué es lo que hace un ídolo, realmente un ídolo para las personas, para los hinchas. Y nosotros vamos a compartir quiénes son nuestros ídolos de infancia. Ojo, advertimos, ni un jugador es bueno. Bienvenido a Camarín 90. Empezamos Camarín 90, un camarín personal, un camarín íntimo. Este sí que es camarín, este sí que es Camarín 90. Cristian, Mane, ¿cómo están? ¿Qué tal? Todo bien, Mati. Solo discrepo, creo que son todos los que vamos a nombrar, son todos buenos. Son todos buenos. Sí, yo también iba a hacer una salvedad. Para nuestro corazón, no, yo creo que son buenos. Es que el espíritu hater de la gente en redes sociales hay que atacarlo al tiro, No digamos. son de la primera línea, digamos, ¿no? Pero, Y la segunda tampoco. tampoco, pero están ahí y uno está en el corazón de mucha gente. Discutible, todo discutible. Sí, no, todo, o sea, claramente todo es discutible. Antes de comenzar el programa, como saben, la invitación a suscribirse, a ser parte de esta comunidad de Camarín, también de Minuto 90, apretar el botón de suscribirse, también la campanita para no perderse ninguno de los estrenos de Reino Fútbol de Camarín 90, también otro tipo de contenido. Hace poco publicamos un nuevo microdocu acerca de Fútbol Más. La invitación es a que lo vean, a que comenten también si les gusta o no les gusta el contenido. Nosotros crecemos con ustedes y ustedes esperemos que disfruten lo que nosotros hacemos. Es un capítulo para hablar del ídolo, ¿no? Que lo hablamos mucho fuera de pantalla y un día dijimos, ¿por qué no hacemos un capítulo sobre este tema? Que es bien interesante. Y siempre hablamos de los mejores jugadores, de los líderes, de los que rompen récords, de los que ganan campeonatos, de los que están en las portadas. Muy pocas veces hablamos de los jugadores que son como fanáticos de uno, ¿no? Y muchas veces esas historias son muy distintas, tienen distintos orígenes. ¿Y qué hace un ídolo un ídolo? Esa pregunta a mí me encanta. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, usted que conoce a todos los futbolistas, si no los vio en el estadio, los leyó? ¿Qué es lo que hace un ídolo? ¿Cómo se construye un ídolo para alguien? Yo ¿no? creo que hay diferentes factores. Hay factores que son deportivos, obvios. O sea, el tipo bueno para la pelota, la jugadora buena para el fútbol, está. Eso porque atrae las miradas de todos. Claro. Pero hay una segunda línea del tipo que te representa a uno de pronto, ¿no? Que te representa a ti, que representa ciertos valores, si se quiere, biográficos, familiares, una representación con un club, identidad con un club, a veces identidad con una ciudad. Me parece que ahí hay algunos elementos y algunos perfiles que van más allá del talento, que siempre está, ¿no? Pero la persona aguerrida, yo tengo ahí una hipótesis respecto a nosotras chilenos, ¿no? Que yo creo que el carácter medio aguerrido nos gusta tanto o más que el talento en particular. ¿Estás de acuerdo con eso, vale? Totalmente de acuerdo con Cristian. Como que vale más el trabajo, no por ponerlo en lugares distintos, pero el que trabaja mucho versus el que le sale todo fácil, ¿no? Como Sí. esa distinción en la que está haciendo Cristian, imagino. Sí, por ahí va. Sí, yo creo que se valora mucho más allá de las cualidades técnicas, que obviamente son las que hacen a los cracks, que son los indiscutidos, se podría decir. Este espíritu también de lucha que representa muchas veces los colores de un club, a veces, claro, un gusto personal, simplemente te roban el corazón. No tiene mucha explicación siempre, hay que decir eso. No siempre tiene una explicación. Y eso es lo lindo, y eso es lo que queremos rescatar también de esta conversación, que vamos a hablar de ídolos personales. Obviamente también la invitación es que ustedes pongan en los comentarios cuáles son sus ídolos personales, independiente de que sean los mejores jugadores o no. Y a quién defienden a morir. Yo defiendo a morir a los míos, y asumo que ustedes a los suyos, y que también tiene que ver mucho con la formación y con los equipos que no les gusta. Vamos a hablar de los equipos que obviamente nosotros nos declaramos hinchas, como ustedes quieran. ¿Qué es lo que por ejemplo, y le quiero hacer una pregunta a ambos también, mientras pensaban esto? ¿Qué es lo que les gustó del fútbol cuando vieron fútbol por primera vez? Que creo que tiene mucho que ver con eso. Yo sé que la pregunta de estas dos personas son dos deportes diferentes por la diferencia de edad, pero parto contigo, Anne, ¿qué es lo que te gustó del fútbol? Que de repente uno va entendiendo por qué te gusta un jugador u otro, ¿no? Qué difícil esa pregunta. Yo creo que lo que me gustó del fútbol es precisamente como es que está todo por verse, digamos, de eso del 11 contra 11, que finalmente, claro, pueden haber muchas diferencias de presupuesto, de, no sé, nombre incluso, pero que en la cancha que se termina desplegando algo que es como impredecible, creo. Y en muchos casos te sorprende, porque si no el fútbol sería muy aburrido. Sí. Yo creo que eso es lo que más me gustó y eso también creo que es algo que encarnan algunos jugadores que hacen la diferencia también. De hecho, una de las cosas, lo impredecible del fútbol, creo que una de las cosas más entretenidas de este deporte, decimos eso y después Brasil mete 5 y Real Madrid mete 5 y todos meten 5 y no pasa nada, pero tiene resultados sorpresivos, quizás más que otros deportes. No sé si estadísticamente, ojo, no estoy tirando el dato, no tengo el dato, pero uno siente que el fútbol da más sorpresas que otros deportes de repente. O sea, Usain Bolt, mientras era el mejor,
fue el mejor y no hubo caso con ello, digamos. Lo mismo con Michael Phelps, lo mismo con Djokovic, Nadal, Federer, digamos. Es difícil que otros deportes tengan esta impredictibilidad. No sé, Cristian, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que el fútbol es bastante a ratos lógico desde la estadística, pero no en el relato mismo, ¿no? Y el relato es lo que hace que sea distinto, porque al final los campeones son más o menos, hay una gama de equipos o selecciones que más o menos se mueven, ¿no? Y uno sabe que hay otros que no van a salir campeón. Yo soy hincha de un club que nunca va a salir campeón. Pero te queda, pero la ilusión. ¿Pero digas que Curicó sale campeón? No. ¿Pero por qué no? Porque no va a pasar. Atajemos este problema ahora. ¿Por qué Curicó Unido nunca va a salir campeón? Porque podría ser. No tiene cómo salir campeón. Y no nos importa nada, pero no tiene cómo salir campeón. No tiene ni va a tener. O se pone a la defensiva como para evitar pensar en eso y frustrarse. No, nunca ha estado, ni vamos a estar cerca. Coquimbo tampoco tenía opciones. Pero juega en primera. Pero Coquimbo juega en primera regularmente. El Curi subió. La primera vez que Curicó jugó en primera, yo tenía 34 años. Eso fue el 2008. 8. Tenía 35 años. ¿Cómo explicáis eso? No tiene ninguna explicación. Sí, o sea, sí, entonces, es distinto. Es distinto. Yo siempre he defendido mucho el relato de todos los clubes. Yo creo que todos los clubes tienen un relato. Soy convencidísimo de eso. Que son relatos diferentes. Títulos, copas, hinchas, idiosincrasia, valores, ser un club y no ser una sociedad anónima. Todos tienen algo, ¿no? Todos tienen un relato, y soy muy respetuoso de que la gente defienda el relato de su club. Sí. Absolutamente. No entiendo la pelea de los hinchas en ese sentido. Es la gracia que tiene. No tiene. Claro, porque si a mí me gusta un club y a ti te gusta otro, los valores son mucho más parecidos de los que uno cree. Yo creo que los hinchas se parecen más de lo que creen. Y eso, sí. Y en esto sí que el fútbol no se parece a ningún deporte, ¿no? Como que los fanáticos de Federer, los fanáticos de Nadal, como que no tienen la misma relación que el Colo-Colo. Entonces tú decís clubes que son antípodas, sí, pero la sensación, el sentimiento que tú tienes por un club, aunque sean archirrivales, a la larga son parecidos. Son mucho más similares de lo que uno cree. Sí, los acompaño a todas partes. Yo también. Ganan o pierdan. Yo también. No sé, somos fieles. Yo también. En la derrota somos más hinchas. Yo también. Contra todo y contra todos. Yo también. Sí. Y hay un montón de cantos. Si no se sufre, no es de. Yo también. Entonces, creo que está mucho más cerca de lo que la gente cree. No le gusta mucho al hincha más radical esta frase. Claro, digamos, ¿no? Todos los hinchas son los hinchas del mejor equipo, en el fondo. Como son todo lo que no queremos ser. Son diferentes. Obvio. Y esa es la gracia de esta conversación. Como cuando hablamos de estos jugadores que nos gustan, que no tienen que ser los mejores. Y que en el fondo le damos espacio también a la discusión, y es lo lindo del fútbol, a la discusión subjetiva del fútbol. Hay millones de buscadores y defensores de la verdad absoluta en todos lados y que te critican porque tienen una opinión distinta a la estadística o a lo que sea. Pero esa es la gracia de esta discusión. Hablábamos ayer o en la previa acerca de una figura que espero que ya se van a molestar con uno. La figura de Lucho Mena. Como caso emblemático de esta conversación. Muy bien, Lucho Mena como ejemplo. Lucho Mena como un jugador que ha ganado muchísimos títulos con Colo-Colo, pero que no es un gran jugador de fútbol y no está en el 11 ideal de nadie y no está en el... hay que agotar mucho como el margen de los jugadores que uno va a elegir para elegir a Lucho Mena versus otros jugadores. Pero Lucho Mena tiene este récord de tener, no me acuerdo ya cuántos títulos con Colo-Colo. Es el que tiene más curioso títulos, ese caso porque generalmente los títulos son los que definen a un ídolo, se podría decir. Sí, cuando uno ve la lista, uno de partidos jugados y cantidad de títulos en tal club. A Lucho Mena no le pasa eso, tiene ese beneficio, pero sin el otro lado, ¿no? Como si efectivamente es el mejor jugador o no el mejor jugador de un... Pero probablemente la gente lo valora y mucho a Mena. Exacto. Lo valora porque lo identifica con un equipo, en este caso es Colo-Colo. Pueden cambiar el nombre propio y más o menos ocurre. Lo valoran por cierta identidad, e incluso yo creo que lo valoran de que a lo mejor técnicamente no era el mejor ni el más, digamos, luminoso de todo, pero siempre le buscaron reemplazo. Siempre le buscaron reemplazo y terminaba jugando. Pero le valoran, no sé, pues esto que decía yo al comienzo, este carácter medio aguerrido de estar, insistir, y en la foto siempre está. Y en la U, para ser justo, y quizás no es el mismo ejemplo, pero quizás otro ejemplo a propósito de lo mismo, y lo hablamos, voy al tiro con la mención. Lo hablábamos hace poco y lo habló Rodrigo González,
que le perdonó todo a Junior Fernández por el gol que hizo en el descenso. Así es. Otro tipo de referente, ¿no? Todo el rato. Otro tipo de referente que tuvo de hecho, incluso en la selección fue vetado por una mala jugada. Una bicicleta. Una bicicleta, como quien no ha hecho mal una bicicleta. Y en la U terminó salvando. Como hoy día, por ejemplo, Vane, te pregunto que tú eres más identificada con la U, ¿qué significa la figura de Junior Fernández para el hincha de la U? Sí, yo creo que él tuvo una revancha. Igual es un jugador que yo no sé si lo catalogaría como malo, definitivamente. Creo que tuvo un muy buen pasar siempre en la U, incluso en la segunda vuelta, que quizás no fue tan buena, pero que se remata con esa última jugada, digamos, de un gol que valió muchísimo. Y por lo mismo también pensaba en Rocky. Creo que también va un poco en esa... Sí, en pues esa vamos a hablar de Rocky más adelante. Pero ¿por qué eso? Porque, claro, Junior no tiene la cantidad de títulos que tiene Lucho Mena, no va por ahí la discusión. Sí. Y probablemente también tuvo una carrera más interesante que Lucho Mena, que básicamente la hizo en Colo-Colo. prácticamente en Colo-Colo. Sí, Junior hizo Europa y todo. Pero son esos paladares porque quedan como en el gusto. Quizás un niño de 8 o 9 años que vio a Junior Fernández hacer ese gol, hincha de la U, y para él va a ser ídolo para siempre Junior Fernández. Más allá de todo lo que signifique. Ahora sí que me van a retar bastante después. Suscríbanse, por favor. Sean parte de la comunidad de Minuto 90 en Reino Fútbol, en Camarín también. Le pongan ahí el like, el botón para suscribirse y la campanita para no perderse ninguno de nuestros contenidos que hacemos acá con mucho cariño para ustedes. Pongan en los comentarios qué jugadores que de repente no son los que están en la primera línea son sus favoritos o sus ídolos cuando fueron creciendo. Está bien también poner a los otros, ¿no? A los Alexis Sánchez, a los Matador Sala, a los Mati Fernández. Estoy pensando en los Sampedris, porque también son ídolos y también está bien, ¿no? También nos encantan los jugadores que juegan muy bien. Dicho eso, tenemos una lista de los que nosotros personalmente creemos que son ídolos nuestros de nuestra infancia, de alguna razón, y discutir esto. Y voy a partir yo. Porque yo he dicho públicamente que me gusta Audax Italiano por una cuestión familiar. De hecho, discutimos en un programa hace mucho tiempo con Cristian si se podía ser hincha de dos equipos. Pero a mí el equipo que me gustó, lo que me hizo enamorarme del fútbol, fue el Colo-Colo de Borghi, el año 2006. Y quizá un jugador que no se recuerda mucho, o se recuerda, pero no por ser precisamente una de las estrellas, es Arturo Sangüesa. Y Arturo Sangüesa es mi primera elección de esta lista, porque encontraba muy bueno a Arturo Sangüesa cuando chico. ¿Jugaba bien Sangüesa? Dentro del, pero no era dentro de las figuras, de las grandes figuras del claro, equipo. pero jugaba siempre. Jugaba siempre. Más que Meléndez, porque siento que Sangüesa era como este patrón de medio campo, ¿no? Después me fui dando cuenta de que quizás no era el mejor jugador del plantel, pero me encantó mucho lo que hacía o entendía como lo que era el fútbol más sucio, ¿no? Porque estaban los Ronaldinho, estábamos hablando de la plena época de Ronaldinho, digamos, todos queríamos ser Ronaldinho, todos queríamos como jugar bien a la pelota, el juego bonito, así como hacer 40 dominadas sentado y toda la cuestión. Sangüesa, un pragmático del fútbol. Perfil más rústico. Rustiquísimo. De hecho, incluso tampoco es tan bien recordado en Colo-Colo. Estuvo mucho tiempo, tenía un tema de liderazgo también, fue capitán de Colo-Colo. Capitán y todo. Nos genera como un consenso en Colo-Colo. Me parecía un muy buen jugador, inteligente para jugar, no se movía mucho, pero sabía cómo moverse. Y tenía esta cosa de liderazgo para mi gusto. Sí. Una especie de estratega. A mí me llama mucho la atención que en este Colo-Colo 2006, tanto Sangüesa, que era capitán, David Enríquez, que también fue capitán de estos equipos, no son referentes del club, no son referentes como posteriores, no así las figuras que ya todos conocemos, la generación dorada, de Alexis, de Vidal, de Mati Fernández, de Jorge Valdivia. Jorge Valdivia incluso, siendo un personaje controversial como es más como recordado dentro de como en ese catálogo que figuras que tuvieron la genética de capitán, como Sangüesa, como David Enrique, digamos. David Enrique, de hecho, terminó jugando también en Católica, tiene todo un tema ahí. Me llama la atención que justo capitanes de estos emblemáticos equipos no terminaron siendo como parte del firmamento, no así, por ejemplo, la U Sudamericana, que de hecho vamos a estar repasando uno de los jugadores más adelante. Es bien interesante. Ahí también pasa porque hay un catálogo de figuras muy, muy buenas, ¿no? Tanto Colo-Colo como la U tienen un catálogo de figuras con mucha técnica, jugadores que juegan muy bien, digamos. Entonces también la gente también se define un poquito más por eso. Sí, pues se inclinaba por ese tipo de jugadores. El siguiente jugador, que no me acuerdo si es el de Cristian o Osvaldo. Ahí está, el Rocky González, lo hablábamos. Lo eligió la Vane. Sí, un señor del fútbol a sus 40 y capitán todavía de universidad. Activo aún. De Concepción. Es un jugador que yo no podría describir como malo, la verdad. No, yo creo que nadie es malo, nadie va a decir que es malo, pero adhiero. A mí me parece que es un crack, Rocky. Yo a la guerra con este jugador, bueno, tuvo 3 pasos por Universidad de Chile. Sí. El último fue
si bien no muy bueno en cuanto a rendimiento, fue fundamental también con esa barrida ahí en el último minuto, totalmente importante para el gol de Junior, así que me parece que él siempre justificó su venida. Aparte vino a la U en un momento muy malo también, eso yo creo que no es menor, vino desde México en un momento en que la U estaba prácticamente peleando el descenso, esos años oscurísimos. Siento que es un jugador que se identifica muchísimo con los colores y por lo mismo también la gente lo quiere y lo recuerda siempre hasta hoy. De la alineación de la Sudamericana, sientes que era, no sé si el central, porque Pepe Rojas yo creo que podemos decir que era el mejor central de los tres, el que mejor jugaba atrás. Yo creo que sí. Puede ser. Y Osvaldo no tenía esa posición, digamos. No. Hace un gol clave en la Sudamericana. Pero hace un gol clave. De hecho, elegí lo que una de tenía las Rocky imágenes por eso mismo. lo hace ser como más discutido, era que tenía uno de pronto una salida, resolvía de alguna manera media compleja que claro, era que creativo. Digámoslo. Era un creativo del fútbol. Sí. Rocky González. Y aquí viene el primero de Cristian, que jugó muy poco. Y esta es una pregunta que tengo desde que vi la pauta. ¿Por qué Mauro Quiroga, entendiendo que buen jugador, pero jugó muy poco en Curicuni? Es un jugador extraordinario. Mauro Quiroga jugó en primera, lo que le da un tono distinto. Para los jugadores, yo me crié con los jugadores en segunda y en tercera. Claro. Entonces, este es como una admiración ya de grande, ¿no? Había jugado Churín en Curicó, Diego Churín. Diego Churín llega al fútbol chileno en Curicó. Y se va a Churín. Y había que traer otro 9 y traen a Quiroga, que no tenía una gran trayectoria. ¿Diego Churín se va a la Unión o venía de la Unión? Se va a la U de Conce primero. Pero a Chile ya. llega a Curicó. Llega a Curicó y sale goleador del torneo de la B. Un año que llegamos a la liguilla de promoción y perdemos con la U de Conce. Y la U de Conce de Vitamina Sánchez se lleva a Churín y después se une a Española y Unión le da muy bien. Y Mauro llega a jugar a Curicó y tiene, para mi gusto, dos participaciones notables. Hay un famosísimo partido en que Curicó va perdiendo 4-1 con Unión Española hasta el minuto 87. 4-1 hasta el minuto 87. Y lo terminamos empatando a 4. Y Mauro hace el cuarto gol. Mauro. Hace el cuarto gol. Goleador de fuste, como se dice. Yo ese gol lo grité como 2 semanas. Eso fue una cuestión brutal. Y la otra es que el año en que se va, Curicó en primera, Mauro Quiroga juega 13 partidos y anota 8 goles. Era goleador del campeonato cuando se va. Y se va y el Curic cae en un despeñadero futbolístico, no encuentra reemplazo. Y hay un partido contra la U en el Nacional. Yo voy de aficionado a ese partido, no voy a transmitir ese partido. Veo el partido en una tribuna, había mucha gente de la U alrededor. Obvio. Curicó perdía 3-1 y lo termina empatando a 3. Y el tercero es una jugada de Cavaleri y un cabezazo de Mauro Quiroga. Y es de los últimos goles que yo he gritado de manera desaforada. Pero estaba en el estadio y lo grité desaforadamente. Y cuando lo estoy gritando, me doy cuenta que estoy rodeado de gente de la U y pensé que podía pasar algo. Tu vida está en juego. Y fíjate que no, fue muy... La gente que estaba alrededor, nadie me dijo nada. Al contrario, ese es el partido donde Jenny Herrera se manda un embarrado, ¿no? Sí, un gol de Ever García. El venezolano. Este es el segundo de Curicó. ¿Se metió en el top de goleadores? Sí, pues se metió. Sí. Era goleador del campeonato cuando lo vinieron a buscar de México. Lo vinieron a buscar al Necaxa. Curicó vendieron un jugador al Necaxa. Y luego se convirtió en goleador en México. Y en goleador, claro. Sí, se le fue bien a Quiroga. Después le ha costado mucho. Él sigue jugando. Está jugando en Costa Rica y todo. Sí, pero su paso fue breve y a mí me voló la cabeza. No, el tipo a mí como 9. Un día podemos ser los 9 de Curicó, que tienen una rama de jugadores notables. Son un capítulo dedicado a los 9 de Curicó Unido. Donde está Coelho también, que hoy día está haciendo un buen campeonato. Está Vera, está Churín, está Quiroga y está el más grande de todos, que vamos a hablar más adelante. Sí, no, obviamente. Siguiente, creo que este es más actual. Aquí no es tanto el trabajo que Jorge Enríquez lo encuentro un jugador demasiado talentoso. Y lo elegí, no sabía bien a quién mencionar, y me di cuenta de que yo sueño con el regreso de Jorge Enrique casi 3 noches por mes, cada 3 noches, digamos. Sobre todo con un Audax italiano que le está yendo muy bien y que necesita un reemplazo urgente para un Leo Valencia que lleva el equipo adelante, pero se lesiona o le pasa algo o lo venden y se acabó la magia. Y Jorge Enríquez podría tener una segunda oportunidad ahí en Audita. Esto es fantasía, no estoy hablando de que aquí no hay humo, aquí no hay oferta, que no hay nada. Estoy hablando de solamente lo que yo
lo que yo Una querría. expresión de deseo. Exactamente. Jorge Enrique evolucionó mucho en Audax Italiano. Partió siendo un volante de ida y vuelta, cuando usaba de hecho la 11, jugaba al lado del Titi Ledesma, por ejemplo. Y cuando queda el espacio de ser el volante creativo, Jorge Enríquez toma ese rol que era el que usaba en sus divisiones inferiores. Como que cambió de volante mientras desarrollaba. Y yo todavía me acuerdo de sentir que Jorge Enrique era el único jugador de Audax Italiano que jugaba mirando hacia el frente y no mirando la pelota. El control y el dominio que tuvo fue extraordinario en la campaña de Vitamina Sánchez. Obviamente ninguno de estos jugadores de Audax salió campeón, por razones evidentes, pero no tiene que ser campeón para que me guste, digamos. Después se fue, le gusta un poquito la noite, decían a Jorge Enrique, y ahora está en Cobresal en un muy buen nivel, lo cual demuestra que necesita enfocarse, como pasa con muchos jugadores que van a Cobresal a reencontrarse con su fútbol. Y me encantaría que volviera a Audax Italiano. Creo que es un tremendo volante. Le tengo mucho cariño. No me conoce. Ojalá algún día conocerlo, estrecharle la mano, decirle por qué no vuelve a la Audita a ser felices. Yo sueño con que, bueno, ya no va a pasar, es muy difícil que pase, pero Audax ya no va a salir campeón este año. Pero yo soñaba con que Audax salía campeón este año, como le estaba yendo muy bien, y traía de refuerzo a Brian Carrasco, a Nicolás Fernández, que es imposible, pero porque ya se acaba de ir, a Jorge Enrique, a Osvaldo Bozo. 4 jugadores identificados mucho con el club que se fueron por distintas razones económicas y con ellos lo regresaban. hacían. Y regresábamos a tener una Libertadores y quedar eliminados en fase de grupos, pero con la dignidad arriba y con jugadores que son muy importantes para la historia del club y que lamentablemente no pudieron estar en un momento donde por un pequeño instante yo pensé que podíamos salir campeones después de casi más de 70 años. Estuvo buena Así esa primera que, rueda. Estuvo tan buena como la de Coquimbo. Literalmente tan buena como la de Coquimbo. Después, con nombre y apellido no lo voy a decir porque me voy a enojar. Siguiente. El Lolo. Lorenzo Reyes. Jugadorazo. A mí siempre me ha parecido que Lolo es un crack. La verdad que, bueno, cuando llega a la U, llega a España, yo creo que a vivir su prime. Me parece que fue su mejor momento, al menos acá en Chile. Fue campeón también con Huachipato 2012. Pero también se corona campeón con Ángel Guillermo. Sí, po. Y es fundamental, es una figura de ese equipo, la verdad. Yo siempre quise su retorno, no se dio por distintas razones. Obviamente no tiene el mismo nivel hoy día que tenía el 2017, pero aún así es fundamental en Ñublense, es indiscutible lo importante que es como jugador. Yo creo que se recuperó en Ñublense, logró recuperar el nivel. Al principio, de hecho, llegó y no fue tan relevante. Ahora uno ve a Lorenzo Reyes y lo considera el jugador que quizá en un momento fue en la Universidad de Chile. Yo personalmente encuentro que era un muy buen volante cuando jugó en la U. Como que... Es un buen jugador. Sí, muy siempre buen hacia jugador. adelante, un jugador muy, muy importante, muy propositivo además. Muy para ser un propositivo. volante defensivo. Supo ser campeón en Chile, que no es menor, digamos. Y jugando con Huachipato. Es parte de ese histórico En plantel. ese Huachipato era de los mejores jugadores del equipo. De Los hecho. jugadores más importantes, si no el mejor jugador de ese equipo. Por algo se va y vuelve a la U después, pero por algo también parte, digamos. Si era uno de los proyectables. Estuvo en la selección también. Estuvo en la selección chilena. Yo creo que quizá era un muy buen jugador y no lo acompañó tanto lo que pasó con la U después. Sí. ¿No? Como que la última U que logró salir campeón, de hecho, es la de Ángel Guillermo. Y después viene toda la debacle. Y él la vivió claramente. Imagínate la encarnó. empatar después con Curicó. No, y pero... después me pregunta por qué no vamos a salir campeones. No, pero sí viene todo este tema. Y Lorenzo Reyes, pero Lorenzo Reyes Yo fue una creo de que las todos figuras que esperamos alcanzó. más de él como jugador, la verdad. Yo también creo. Esperábamos un poquito más. Quizás si hubiese sostenido un poco más el Estuvo en nivel. el Betis también. Estuvo en el Betis de Pellegrini. El Betis de los chilenos fue el Betis de los chilenos antes de Pellegrini. Es un gran jugador. Pero es verdad, es difícil que vuelva a la Universidad de Chile hoy. Sí, ¿no? yo creo que ya fue. Sobre todo si entre Díaz y Arangui ya tienen como su cuota de históricos, ¿no? Como que Álvarez juega otra cosa. Y el último, y le dejamos un espacio especial al gran ídolo de Don Cristian Arcos. Sí, la gente no lo conoce. Partamos por ahí. La gente, y él no es, ese niño no es Cristian Arcos. No, ilusionado. No había soy yo. ilusionado. Yo había hecho la broma que era yo, pero no soy yo. Él es Lucho Martínez. Es el máximo ídolo de mi vida con distancia total, digamos. Todos los demás vienen muy, muy, muy lejos. Y tiene que ver con la infancia. Yo siempre digo que los ídolos en general muchas veces tienen que ver con la infancia. Hay equipo del 83-84, esa foto. El Lucho Martínez sale goleador del torneo el año 84. Él llega al 83 a una liguilla que fue conocida como la Liguilla de la Muerte para salvar al equipo del descenso. Juega la Liguilla de la Muerte y no solo hace goles, hace todos los goles de Curicó.
Y Curicó se salva. Hace todos los goles Curicó. Al año siguiente hace 29 goles en 30 partidos. Guau. Se convierte en goleador del campeonato. Es el goleador histórico de Curicó. Hizo 69 goles sin patear un solo penal. Los penales también valen, por supuesto. Pero sin un buen patear- dato. Pero no deja de ser. No deja de ser, no sí, deja de un buen ser. dato. Todo eso en 3 años. Yo tenía, no sé, 6, 7 años. Cuando tú tenías 6, 7 años veía un tipo meter... Hay un partido que Curicó juega en llave de vuelta con Calera. Pierde 3-0 el primer partido. 3-0. Juega de vuelta en Curicó, gana 4-0 y Lucho Martínez hace los 4 goles. Máquina. Para mí es mi ídolo de la vida, ¿no? Y era además un tipo extraordinario. Yo sé que cuando uno es chico, uno agiganta los Sí. recuerdos, ¿no? Entonces, para mí era el Kun Agüero, o sea, era Romario, la forma de jugar. Haaland es el Lucho de Noruega. digamos. No, porque él era un jugador habilidoso. Él no era un delantero potente, No era un como nueve, Mauro Quiroga, que claro. nombraba. Era este 9 habilidoso, este 9 que se sacaba al arquero. A lo Caselli. Que tenía a Locaselli, era este tipo que además tenía un festejo muy particular, que cuando hacía un gol corría hacia la reja cuando se podía y él se encaramaba a la reja, ¿no? Entonces es una leyenda. Todo hincha de Curicó, toda persona de bien nacida en el Maule, si no te dice que Lucho Martínez es su ídolo, es que no conoce la historia del club, porque no hay duda de que fue y será el más grande de todos. No hay ninguna duda. El Lucho trabaja hoy en la feria, tiene un puesto en la feria, y es tanto el arraigo que tiene con el club que a comienzo de temporada, de todos los años, no de ahora, Y sigue ocurriendo. van los jugadores de las cadetes a la feria para hablar con Lucho Martínez. Me parece muy Porque bueno. Eso es extraordinario. el tipo es, para los que somos curicanos, es otra cosa, es mi ídolo máximo de la vida, ¿no? Le di un gol de tijera contra Católica en Santa Laura, ganamos 3-2, es un gol de media tijera que para mí era una locura. Jugó en diferentes equipos, jugó en el Audax, jugó en Antofagasta, hasta jugó en Ranger. Y nosotros le perdonamos. ¿Jugó antes todo o eso. después en Ranger? O sea, primero No, jugó- después. Después, Jugó ah, ya. Y no hay En rencores. Curicó tuvo 3 pasadas. En Curicó tuvo 3 pasadas. Y es todavía el máximo goleador histórico del club. No hay nadie que se acerque, no hay que se haya acercado en los últimos Raúl años. Toro, Walter Segovia. No, en los últimos años no. No, están mucho más lejos. Mucho más lejos. César Díaz puede ser. ¿Y se le perdona haber jugado un... Se le perdona todo. Lucho Martínez se le perdona absolutamente todo. No, Uno pierde los estribos, ¿no? está en otra. Yo Está en también otra creo. dimensión. Está en otra dimensión. A mí cuando chico, una vez me saludó en la calle, mi abuelo era dirigente del Curi, entonces yo entraba al vestuario y qué sé yo. Cuando él me saluda una vez en la calle, no en el vestuario saluda a todos los cabros chicos que estaban. Obvio. Me saluda en la calle, yo me congelé. Fue una cuestión que no me ha pasado nunca más en la vida con nadie. O sea, era Qué lindo. y hoy día con mucho cariño, digamos, yo puedo decir que yo soy amigo de Lucho Martínez. Entonces, es como que, ¿cuántos son amigos de sus ídolos? No, obvio. Entonces, Obvio. chapó. De hecho, hace poco, no es incomparable la anécdota que voy a contar con la que acabamos de escuchar. Es incomparable. Pero en el estreno del Mundial Sub-20 tuve la suerte de encontrarme con don Matías Fernández caminando, porque estuvo haciendo una promoción de una marca X, sacándose fotos, y yo iba corriendo a tomar posición en prensa y me encuentro con Matías Fernández. Te emocionaste como el presidente. De hecho, después que el presidente también lo encontró y todo, yo le dije a Matías Fernández que yo era su ídolo. Y me di cuenta de lo mal que estaba, me tuve que corregir, me preguntó qué significaba mi nombre, porque tenemos el mismo nombre. Y yo me lo sabía, mi mamá me lo explicó, no le dije. Y me quedo con que además de la foto que le pedí, de que me trató de vender la pomada religiosa, me dijo, ¿sabes lo que significa, Matías? Y yo, regalo de Dios. ¿Tú sabes cuál es el regalo de Dios? Búscalo. Mira, mira. Y yo en lo personal, Extraordinaria yo historia, en lo weón. personal no voy a Hay un seguir antes y un esa... después, yo creo. No lo Max. vas a buscar, ¿no? Pero No, lo no. voy a considerar. Y eso es bastante más de lo que haría con cualquier otra Solo persona que me Matías venga Fernández puede a dar hacer eso. ese tipo Qué de grande. consejo. Sí, Matías Fernández. Hablando justo del Colo-Colo 2006, justo expliqué y no se me ocurrió contar esta anécdota, pero para terminar, cuando uno conoce al ídolo es una Tremendo. locura. ¿Conociste alguno? ¿Para ir cerrando? Conocí a Charles, conocí... Ajá. Yo No, creo que ya después Charles de me eso... mueve los turulecos igual. Yo creo que ese es otro programa. Estos ídolos que trascienden camiseta. Sí, totalmente. Totalmente. Pero Ahí, yo no soy de la U, pero creo que Sí, Charles era por eso. deberíamos, Matías Fernández, por Por eso supuesto, Matías también. Fernández Ya. lo quieren todos. Charles Arana y Patrimonio. Mega Hicimos, Crack. hicimos De la pauta en humanidad. vivo, ya saben de qué se trata el próximo camarín. Cristian, Vane, que esté muy bien. Muchas gracias, Mati. Muchas gracias No. a Gusto ustedes. siempre. Y la pregunta es para ustedes, ya saben, dejen en sus comentarios cuáles son sus ídolos personales. No tienen que ser los mejores jugadores, sino algunos que te marcaron por algunas razones de repente muy específicas. Pero la conversación está abierta. Nosotros nos encontramos en un próximo camarín. Que esté muy bien.